Queremos encontrar la ecuación de la función graficada aquí en azul usando el signo o la función de signo cos. Construiremos nuestra ecuación en una de estas dos formas aquí, donde la ausencia de A es la amplitud, 2pi dividido por b es el período, C afecta el desplazamiento vertical y D afecta el desplazamiento horizontal. Entonces comenzaremos enfocándonos en una parte de nuestra función, que se parecerá al signo cos o a la función de signo. Si comenzamos en x es igual a 0, observe cómo esta parte de la función se asemeja a la función básica del signo cos graficada aquí en rojo. Entonces construiremos nuestra función usando la función básica de signo cos como referencia. Observe cómo el valor máximo de la función es 0, y el valor mínimo de la función es negativo 6, lo que significa que nuestra línea media sería y es igual a 3 negativo. Lo que significa que tenemos un desplazamiento hacia abajo 3, y es de la función básica del signo cos y, por lo tanto, C es igual a 3 negativo. Observe que desciende desde la línea media hasta un máximo de 3 unidades. Además de la distancia desde la línea media a un mínimo, la amplitud es positiva 3. Y también observe si echamos un vistazo a los 5 puntos clave para que comience la función básica del signo cos. Con x es igual a 0, tenemos un máximo, luego regresamos a la línea media, luego un mínimo, luego la línea media, luego un máximo y nuestra función sigue el mismo patrón, lo que significa que A sería positivo 3. Si hubiera una reflexión en la línea media A, sería negativo 3, pero en nuestro caso, A es igual a 3 positivo. Y nuevamente, debido a que este valor de función máxima comienza en el eje y o x es igual a 0, al igual que la función básica de signo cos, no hay desplazamiento horizontal y, por lo tanto, D es igual a 0. Entonces, lo último que tenemos que encontrar es b, donde 2pi dividido por b es igual al período. Pero observe a la derecha que no tenemos un ciclo completo de nuestro gráfico sinusoidal, así que echemos un vistazo a la izquierda. Observe que si comenzamos en x es igual a 6 negativo, y luego vamos a x es igual a 0 con un eje y, tenemos un ciclo completo de nuestra función. Lo que significa que el período sería esta distancia horizontal aquí. Bueno, de 6 a 0 negativo son 6 unidades y, por lo tanto, el período es 6 y, por lo tanto, 2pi dividido por b debe ser igual a 6. Si multiplicamos ambos lados por b para borrar las fracciones, observe que tenemos 2pi es igual a 6b. Dividiendo ambos lados por 6. Tenemos b igual a 2pi dividido por 6, lo que implica que pi sobre 3. Ahora tenemos todo lo que necesitamos para escribir la ecuación de nuestra función graficada aquí en azul. Tendríamos que y es igual a, que es positivo 3 veces el signo cos de b, que es pi más de 3 veces la cantidad x menos d, pero recuerde que d es 0. Como no hay desplazamiento horizontal, solo tenemos veces x y luego más c y dado que c es negativo 3, escribimos menos 3. Esta ecuación nos daría la gráfica de nuestra función azul. Por supuesto, esta ecuación no es única, podríamos usar un desplazamiento horizontal en la función de signo para producir el mismo gráfico. Espero que hayas encontrado esto útil. _9 a 52 E1 E 8521